Hay historias que no solo se escuchan, sino que también se sienten, historias que resuenan durante mucho tiempo después de que ha caído el último acorde. La historia de Benny Andersson y ABBA es una de ellas. Un viaje a través de la música, el amor, la fama, la pérdida y el renacimiento. Detrás de los trajes brillantes, los ritmos bailables y los éxitos mundiales, se escondía un hombre que ponía su corazón y su alma en cada acorde. De un chico con un acordeón en Estocolmo a un compositor que hacía cantar a millones de personas. La vida de Benny fue una sinfonía de luz y oscuridad. En este documental nos sumergimos en el universo de ABBA. Desde la infancia de Benny y su éxito temprano hasta los años dorados de la fama mundial, el dolor de un colapso personal y el conmovedor regreso con ABBA Voyage. Descubre cómo 4 suecos ordinarios cambiaron el mundo solo con sus voces, un piano y un sueño más grande que ellos mismos. Mira hasta el final, porque el acorde final es más que una retrospectiva. Es un mensaje sobre la amistad, el perdón y el poder imperecedero de la música. Suscríbete, activa la campanita y sumérgete en la increíble historia de vida de un hombre que demuestra que la melodía puede sobrevivir al tiempo. Benny Andersson nació el 16 de diciembre de 1946 en el corazón de Estocolmo, en una familia sencilla, en la que la música no era un lujo, sino una respiración natural. Su padre, Gösta Andersson, ingeniero civil, y su madre, Lila, amaban las melodías. Pero fue sobre todo su abuelo, Efraim, quien avivó la llama. Cada domingo, el sonido del acordeón llenaba el pequeño apartamento. A los 6 años, Benny recibió su primer instrumento, un viejo acordeón que parecía más grande que él mismo. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Pasaba horas practicando la música folclórica sueca tradicional, los schlager, las melodías bailables que daban color a la vida de la gente común. Sin embargo, su mirada no se quedó en el norte. Cuando la radio en 1957 de repente dejó sonar a Elvis Presley, Benny sintió que la música podía romper fronteras. Jailhouse Rock, y especialmente la cara B Treat Me Nice, con sus líneas de piano estimulantes, le dieron la sensación de que algún día quería formar parte de eso. A los 10 años, recibió un piano, y lo que empezó como un juego, se convirtió en una obsesión. Sin clases, puramente de oído, aprendió acordes y armonías. La escuela ya no podía cautivarlo. Cuando tenía 15 años, decidió seguir su corazón. Abandonó las clases y se sumergió en los clubes juveniles de Estocolmo, donde tocaba para pequeños grupos de jóvenes que soñaban con libertad y rock and roll. En esa época, conoció a su primer amor, Christina Grönvall, con quien tuvo 2 hijos, Peter en 1963 y Elena en 1965. Juntos, formaron la base de su primer grupo, Elverkets Spelmanslag, un nombre juguetón que aludía al grupo musical eléctrico de la compañía de electricidad. Aquí empezó Benny a componer, piezas simples pero melódicas en las que la música folclórica y el pop se encontraban. El gran punto de inflexión llegó en 1964, cuando se unió a los Hep Stars, la sensación sueca del momento. La banda era conocida como los Beatles suecos, y para el joven Andersson se sintió como llegar a casa en una tormenta de creatividad. Solo unos meses después, el grupo irrumpió con Cadillac, seguido de éxitos como Sunny Girl y Wedding. Benny, inicialmente solo teclista, creció hasta convertirse en el cerebro musical detrás de su éxito. Componía, arreglaba y pensaba en melodías que se extendían más allá de las canciones pop habituales. Su sentido de la armonía, influenciado por la música clásica, el jazz y el rock estadounidense, le dio a los Hep Stars un sonido maduro. En el verano de 1966, en la cima de su popularidad, conoció a Björn Ulvaeus, entonces cantante de los Hootenanny Singers. Ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Juntos escribieron su primera canción, Isn't It Easy to Say, y descubrieron que sus cerebros musicales funcionaban en perfecta simetría. Mientras los Hep Stars giraban por Escandinavia, Benny empezó a soñar con algo más grande, música que pudiera conectar países y generaciones. Sus años en los Hep Stars le enseñaron todo: disciplina, la importancia de un buen estribillo, el poder de las emociones reconocibles. Pero lo más importante, aprendió que detrás de cada éxito hay un precio. Noches largas, ensayos interminables y un deseo insaciable de renovación. Cuando el grupo empezó a desintegrarse a finales de los años,
Benny sabía que no era el final, sino solo el primer capítulo de una historia mayor. Aún no había encontrado su voz, pero las melodías ya estaban en su cabeza, esperando el momento en que 4 voces, la suya, la de Björn, Agneta Fältskog y Anni-Frid Lyngstad, se fundieran en lo que el mundo conocería más tarde como ABBA. El verano de 1966 colgaba cálido sobre Estocolmo, cuando 2 jóvenes músicos se dieron la mano, y, sin saberlo, formaron uno de los dúos de compositores más exitosos de la historia del pop. Benny Andersson, ya el corazón palpitante de los Hepstars, conoció a Björn Ulvaeus de los Hootenanny Singers. Venían de mundos musicales diferentes, Benny de la explosión beat y pop, Björn del folk, arraigado en el canto polifónico y las letras narrativas. Pero precisamente en ese campo de tensión surgió algo nuevo. Su primera canción conjunta, Isn't It Easy to Say, fue más que un tema, fue un plano. Benny encontró en Björn un arquitecto de letras que podía anclar melodías en historias claras, mientras que Björn descubrió en Benny un melodista que podía hacer cantar cada frase. Lo que empezó como un proyecto paralelo, creció en unos años hasta convertirse en una rutina de trabajo estrecha. De día, ensayos y actuaciones con sus propias bandas. De noche, bocetos, acordes, estribillos. Eran veladas con café que se enfriaba y cintas que se grababan una y otra vez. Stig Andersson, editor, empresario y más tarde manager, lo vio primero. Estos 2 podían escribir más que éxitos sueltos. Los empujó hacia adelante, a veces con amabilidad, a veces con intransigencia. Escribe para el oído, decía, y no pienses en Suecia, piensa en mundos. Esa ambición, audaz y desvergonzada al mismo tiempo, se convirtió en su brújula. Paralelamente a esta conexión creativa, aparecieron en la vida de Benny 2 voces que lo cambiarían todo. Agneta Fältskog y Anni-Frid Lyngstad. En los estudios alrededor de Estocolmo, sus caminos se cruzaban cada vez más. Primero como coros en sesiones ajenas, luego como dúos que se mezclaban de manera improbable. La voz clara y plateada de Agneta podía brillar a través de cualquier arreglo. El color cálido y más oscuro de Frida le daba alma a la melodía. Mezcla 2 colores y obtienes gris. Mezcla estas 2 voces y obtienes oro. Benny y Björn lo oyeron y lo supieron. Aquí había un sonido que no era casual. Antes de salir como cuarteto, probaron la receta. Hubo sencillos tempranos, participación en el Melodifestivalen y sobre todo esa canción peculiar Ring Ring. Perdió la selección nacional, pero ganó algo más importante, reconocimiento. La producción, compacta, pulsante, con una capa vocal que más tarde se convertiría en su sello, demostró que podían crear un sonido internacional. Por esa época también surgió una pregunta práctica, ¿bajo qué nombre? La mención larga de Björn y Benny, Agneta y Anni-Frid funcionaba en carteles pero no en las cabezas. Stig propuso un acrónimo, simple y genial al mismo tiempo. ABBA. 4 letras, 4 personas, una promesa. El cuarteto aún actuaba esporádicamente, pero en el estudio el ritmo aumentó. Benny y Björn desarrollaron un método de trabajo que parecía casi artesanal. Melodía primero, ritmo ajustado, luego capa tras capa apilando las voces hasta formar una cúpula de sonido. No solo escribían estribillos que se quedaban pegados, escribían arquitectura. Cada puente tenía una función, cada intermedio una razón. Las letras, aparentemente simples, llevaban emociones universales en un idioma directo. Amor, pérdida, duda, sentimientos que no necesitan traducción. 1974 fue el año del salto. Waterloo fue audaz. Glam rock, brillo, rock and roll, tacones altos, un riff de metales como si abrieras una botella de champán. Era pop que no se disculpaba por ser pop. En Brighton, durante el Festival de la Canción de Eurovisión, 4 escandinavos en trajes brillantes con una canción que podías cantar después de 1 minuto. La combinación de diversión escénica y precisión fue asombrosa. Cuando el último sonido se desvaneció, todos lo sabían ya. La victoria no era solo un trofeo, era un pasaporte. Waterloo irrumpió en las listas europeas, llegó incluso a Estados Unidos, y abrió estudios que hasta entonces habían estado cerrados. Con la victoria también llegó la realidad de las expectativas. De repente, todo tenía que estar a la altura. La siguiente idea de sencillo, la promoción internacional. Los momentos de prensa en los que 4 individuos tenían que contar una sola historia. Benny asumió instintivamente el rol de director musical.
En las pequeñas salas de control de Polar Music ponía los arreglos bajo el microscopio. Donde un acorde coloreaba demasiado pronto, lo desplazaba un compás hacia atrás. Donde un estribillo se volvía demasiado ancho, lo ceñía con un riff de piano que, como una cremallera, lo unía todo. Björn a su lado miraba la estructura y el lenguaje. ¿Qué título se pega? ¿Qué línea puede ir en los primeros 10 segundos? Esos años fueron también el laboratorio en el que se soldó la estética de ABBA. No solo el brillo o la coreografía, sino la idea de que el pop puede ser grandioso y preciso. SOS, Mamma Mía, Fernando. Cada canción tenía un gancho melódico que penetraba en la memoria y un núcleo emocional que abría el corazón. Cuando Agneta trazaba una línea alta y Frida ponía una contramelodía debajo, las canciones ganaban profundidad sin perder ligereza. Las teclas de Benny, desde tintineos hasta acordes majestuosos, unían el conjunto. Mientras tanto, los cuatro seguían siendo personas con relaciones que no encajaban limpiamente en estribillos. El amor entre las parejas dio al principio un brillo romántico, pero también una vulnerabilidad que yacía bajo la superficie. Hacía que el estudio a veces fuera una sala de espejos. En las grabaciones no solo se oían los coros perfectos, también se sentían las tensiones que acompañan a cualquier empresa ambiciosa. Precisamente allí, en esa mezcla de intimidad y profesionalidad, Benny moldeó el sonido del grupo hasta que fue mayor que la suma de las partes. Cuando miramos atrás, parece inevitable. Dos compositores que se complementan, dos voces que se funden, un nombre que no se olvida, una victoria que abre todas las puertas. Pero en el momento mismo, nada era obvio. Requirió decisiones afiladas, pulido interminable y el coraje de confiar en la simplicidad. Ese fue el mayor talento de Benny, oír lo que la canción quiere ser y poner todo, egos, tendencias, limitaciones técnicas a su servicio. Así termina este capítulo donde comienza el siguiente. ABBA ya no es un experimento, sino una realidad que sale al mundo. El color está encontrado, las líneas están trazadas. Ahora queda la pregunta de hasta dónde llegarán esas líneas y cuántos corazones cruzarán en el camino. La victoria en el Festival de Eurovisión de 1974 fue para ABBA, pero el disparo de salida de un fenómeno mundial. Desde Estocolmo, Benny, Björn, Agneta y Frida miraban un futuro que de repente parecía ilimitado. Discográficas de Londres, París y Nueva York llamaban a la puerta. El teléfono en la oficina de Polar sonaba sin parar. Los periodistas querían saber quiénes eran esos alegres escandinavos con los trajes brillantes y el estribillo irresistible. Benny, perfeccionista y reflexivo, se mantuvo calmado bajo la euforia. Sabía que el verdadero trabajo empezaba ahora. Un éxito es un regalo, dijo una vez, pero el éxito hay que ganarlo mejorando constantemente. Los años siguientes fueron una sucesión de sesiones de grabación, sesiones fotográficas y promoción internacional. Su segundo álbum, simplemente titulado ABBA, apareció en 1975 y mostró que el grupo no era una maravilla de un día. Los sencillos SOS y Mamma Mía lo confirmaron. Especialmente Mamma Mía, con el piano impulsor de Benny y la brillante armonía de Agneta y Frida, creció hasta convertirse en un himno mundial. La melodía era tan reconocible como desarmante. La letra simple pero universal. Amor, duda, rendición. Ese era el genio de Benny, capturar emociones en melodías que millones podían tararear. Hacia 1966, ABBA era todo. Sus trajes de brillo, cuidadosamente diseñados para una reflexión máxima de la luz en el escenario, se volvieron icónicos. El álbum Arrival trajo los éxitos mundiales Money Money Money, Fernando y sobre todo Dancing Queen, la canción que definió el ADN de ABBA. Las líneas de piano de Benny y los arreglos de Björn lo hicieron irresistible. Cuando el tema sonó por primera vez en la radio sueca, Benny estaba en el estudio y sintió un silencio caer después del último sonido. Sabíamos que esto era más grande que nosotros mismos, dijo después. Dancing Queen alcanzó el número 1 en más de 20 países, incluyendo Estados Unidos. Una rareza para una banda europea. En 1977 comenzó la primera gira mundial. De Noruega a Australia, los estadios se llenaron. Las imágenes de fans extasiados, lágrimas, carteles con We Love You ABBA pertenecen a la historia del pop. Sin embargo, detrás de la sonrisa del éxito también se sentía fatiga. La presión constante, los viajes interminables y la necesidad de rendir una y otra vez cobraron su precio.
Benny se mantuvo a flote componiendo. La música era su forma de crear orden en el caos. En habitaciones de hotel, improvisaba en pequeños teclados portátiles buscando ese acorde que aún faltaba. El álbum de 1977 mostró una banda más madura. Las letras se volvieron más introspectivas, los temas más amplios. Benny experimentó con estructuras más complejas e influencias orquestales. Canciones como Take a Chance on Me o The Name of the Game mostraron su capacidad para combinar pop con profundidad. Escribía con Björn a veces noches enteras, en un puente o estribillo hasta que encajaba. El perfeccionista en él no toleraba el trabajo a medias. La magia alcanzó un punto álgido con Voulez-Vous en 1979, parcialmente grabado en Miami. ABBA sonaba más moderno con influencias disco y teclas electrónicas. Chiquitita, Does Your Mother Know y I Have a Dream se convirtieron en clásicos. Las melodías de Benny, casi cinematográficas en su fuerza emocional, llevaron el álbum. Por primera vez se dio cuenta de cuán grande era realmente la banda. De Sudamérica a Japón, todos conocían sus estribillos. Sin embargo, el éxito mundial también trajo algo intangible, una sensación de distancia entre los 4 miembros. El público veía armonía perfecta, pero detrás de escena bullía la tensión. Los matrimonios crujían, la fatiga crecía, y la pregunta de cuánto tiempo era sostenible este ritmo. Benny siguió cumpliendo el rol de ancla musical, alguien que se escondía detrás de su piano cuando las palabras fallaban. La música hablaba por nosotros, dijo después. Contaba lo que nosotros mismos no nos atrevíamos a decir. En 1980, ABBA parecía invencible. Los álbumes se vendían por millones, su imagen era impecable, sus melodías eternas. Pero mientras el mundo bailaba con Super Trooper, para Benny y sus amigos empezó a sonar otra melodía, más lenta, más melancólica, llena de despedida. Lo que sigue es la historia de una banda que aprendió que incluso la fama proyecta su sombra. Después de los años pico de brillo, giras y millones de ventas, ABBA parecía intocable en 1980. Pero detrás de la fachada reluciente, algo se desmoronaba. La presión constante, la atención mediática y la vida en hoteles empezaron a dejar huellas. Donde el mundo veía 4 estrellas radiantes, en realidad había 4 personas cansadas, agotadas por un éxito que apenas podían controlar. Para Benny Andersson y sus 3 compañeros, el escenario se convirtió en un teatro donde no solo sonaba música, sino también dolor. La primera grieta apareció en el matrimonio de Björn Ulvaeus y Agneta Fältskog. Los dos estaban casados desde 1971, tenían 2 hijos y parecían la pareja musical perfecta. Pero la magia del amor resultó más frágil que la magia de la música. Las giras interminables, la falta de privacidad y la presión del mundo hicieron que se alejaran lentamente. En 1979 anunciaron su divorcio. Amable, cortés, casi comercial. Pero en el estudio la emoción era palpable. Benny y Björn escribieron poco después, The Winner Takes It All, una canción que Agneta grabó con lágrimas en la voz. El tema parecía una herida abierta. Dime, ¿te besa como yo solía? El público lo oyó como ficción, pero los iniciados sabían más. Agneta diría después que cantar esa canción se sintió como una forma de terapia. El tema se convirtió en un éxito mundial, pero para la cantante significó sobre todo una despedida de una parte de su vida. Mientras el matrimonio de su mejor amigo se desmoronaba, Benny luchaba con su relación con Annie Frid Lyngstad. Su amor, que había empezado en los estudios de Estocolmo, había resistido gracias a la pasión mutua por la música, pero no contra la presión de la fama internacional. En 1981 siguió su divorcio. Poco después, Benny se casó con Mona Nordqvist, la mujer con la que aún vive. El fin de los 2 matrimonios significó al mismo tiempo el comienzo del fin de ABBA. El último álbum de estudio, The Visitors de 1981, sonaba diferente a todo lo que habían hecho antes. La alegría despreocupada había dado paso a la melancolía y la introspección adulta. Las composiciones de Benny eran más ricas, más oscuras, más estratificadas. El tema titular con sus sintetizadores amenazantes parecía una despedida de la inocencia. Las letras hablaban de distancia, malentendidos y amor perdido. Incluso la energía de grabación en el estudio era diferente, más silenciosa, más distante.
Aunque el grupo lanzó en 1982 un álbum recopilatorio, The Singles, The First 10 Years, con 2 temas nuevos, Under Attack y The Day Before You Came, todos sintieron que se acababa. No hubo anuncio oficial, ni conferencia de prensa, simplemente pararon. La magia que había conquistado el mundo se apagó lentamente. Para los fans era inconcebible. ABBA parecía un sol eterno, no algo que pudiera desaparecer. Pero para Benny y los demás era necesario. Habían dado todo lo que podían. El silencio después de la tormenta se sintió extraño, pero también liberador. Benny encontró paz en su nuevo matrimonio y volvió a dirigir su mirada a la música. Esta vez sin brillo, sin cámaras. Junto con Björn, trabajó en nuevos proyectos. Música teatral seria que elevó su talento como compositores a otro nivel. Su musical Chess de 1984 mostró que eran más que fabricantes de pop. Eran compositores reales con sentido del drama y la emoción. Los temas One Night in Bangkok y I Know Him So Well demostraron que su arte de escribir seguía brillando fuera de ABBA. Mientras tanto, Agneta y Frida lidiaban cada una a su manera con las secuelas de la fama. Agneta se retiró, marcada por el miedo a volar y los traumas de su fama repentina. Frida intentó construir una nueva vida. Encontró amor, lo perdió de nuevo, pero siguió siendo un ícono de fuerza y dignidad. Los años 90 pasaron sin una reunión, aunque el mito de ABBA vivía en la radio, musicales y los corazones de millones de fans. Benny evitaba hablar de la ruptura. Dejaba que la música hablara. Éramos 4 personas que creamos algo mayor que nosotros mismos, dijo después. Tal vez tenía que terminar para seguir siendo hermoso. Así se cerró el capítulo de Gloria y Lágrimas. No con un estallido, sino con un sonido silencioso. Un último acorde que quedó suspendido en el aire. Después del silencioso desmoronamiento de ABBA en 1982, quedó un vacío en la música pop. El mundo siguió girando, surgieron nuevas corrientes. Pero las canciones de Benny Andersson y Björn Ulvaeus siguieron viviendo en radios, en salas de estar, en los recuerdos de generaciones que habían bailado Dancing Queen. Lo que parecía un fenómeno de moda resultó ser atemporal. Sin embargo, los 4 ex miembros guardaron silencio sobre una posible reunión. Hemos dicho lo que queríamos decir, contó Benny en los años 90. A veces hay que dejar algo en paz para no romperlo. Aún así, la música nunca lo soltó. Benny y Björn siguieron colaborando en musicales como Chess y más tarde Mamma Mia, que se estrenó en 1999 en Londres y se convirtió en un éxito mundial. Millones de visitantes volvieron a cantar los viejos éxitos, esta vez en un escenario teatral. Incluso sin que la banda actuara, ABBA vivía. La versión cinematográfica de 2008 con Meryl Streep y Pierce Brosnan puso en contacto a una nueva generación con su música. Benny estaba en el cine y vio a personas de 60 y 16 años sonreír al mismo tiempo, una prueba de que las melodías aún funcionaban. En 2018 sucedió lo inesperado. Los 4 exmiembros se reunieron en el estudio para lo que se suponía era un pequeño proyecto, 2 temas nuevos para acompañar un espectáculo virtual. Pero la magia saltó de nuevo. Una sesión se convirtió en 2 en 10, y lentamente el plan creció hasta un álbum completo. Voyage 2021 nació, el primer álbum nuevo de ABBA en casi 40 años. Benny volvió a sentarse al piano. Tranquilo, concentrado, pero con una sonrisa que no había mostrado desde los años 70. Cuando oí a Agneta cantar, dijo después, sentí que el tiempo no nos había tocado. Voyage no era una copia nostálgica del pasado. Era una obra adulta impregnada de melancolía y calidez. Canciones como I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down contaban la historia de 4 personas que habían envejecido, pero aún creían en la melodía y la emoción. Las reacciones fueron abrumadoras. Millones de copias vendidas, innumerables streams, y de nuevo el nombre ABBA en lo alto de las listas. El álbum también formó la base para el revolucionario concepto de concierto ABBA Voyage, que abrió sus puertas en 2022 en Londres. No un espectáculo clásico, sino una experiencia futurista. Avatares digitales. Avatares que daban vida a la versión joven de la banda, acompañados por una orquesta en vivo. Benny había trabajado meses en los detalles técnicos, obsesivo como siempre. Cada movimiento, cada mirada del Benny virtual tenía que sentirse auténtico.
Cuando el espectáculo arrancó en la arena especialmente construida en el Queen Elizabeth Olympic Park, él estaba al fondo de la sala y vio a miles de personas llorar, reír y cantar como si fuera 1976 de nuevo. El éxito fue sin precedentes. Más de 1 millón de visitantes en el primer año, críticas elogiosas y un impacto económico de cientos de millones de libras para Londres. Sin embargo, para Benny siguió siendo algo personal. No es solo tecnología, dijo en una entrevista. Es una forma de mantener viva la música sin fingir que somos más jóvenes de lo que somos. El 27 de mayo de 2025, durante la celebración del tercer aniversario de ABBA Voyage, sucedió algo que nadie esperaba. Benny, ahora con 78 años, apareció junto a su exesposa y compañera de banda, Annie Fried Lyngstad, en el balcón de la arena. El público aclamó como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Frida tomó el micrófono, su voz aún clara pero suavizada por los años. Os quiero a todos, gracias por no habernos olvidado nunca. Benny sonrió, hizo una broma que hizo reír a Frida a carcajadas. Un momento de calidez humana que recordaba al pasado. Para muchos se sintió como un círculo que se cerraba. 2 personas que una vez se enamoraron entre pianos y micrófonos. Ahora de nuevo lado a lado. No como amantes, sino como aliados en un patrimonio compartido. Su aparición fue una confirmación silenciosa de que el respeto y la amistad habían sobrevivido a las tormentas del pasado. Hoy, mientras Mamma Mia y Chess se representan de nuevo en Broadway, y ABBA Voyage llena salas noche tras noche, Benny Andersson parece estar más en paz que en busca de fama. Su vida, que comenzó con un acordeón en una sala de Estocolmo, ha completado un círculo. No mira atrás con arrepentimiento, sino con gratitud. La música nos unió, dijo, y tal vez eso sea todo lo que realmente importa. Y así termina la historia de ABBA con un sonido claro, sostenido e infinito. Un recordatorio de que algunas melodías nunca desaparecen, porque no solo resuenan en los oídos, sino también en los corazones. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia especial. Juntos, hemos revivido el viaje de Benny Andersson desde sus primeras teclas de piano en Estocolmo hasta la conmovedora reunión con Frida durante ABBA Voyage. Detrás de cada sonido había una emoción, detrás de cada estribillo un recuerdo. Su vida es la prueba de que la música puede hacer más que entretener, puede conectar, sanar y trascender el tiempo mismo. Las melodías de ABBA han tocado a millones y unido generaciones. Nos recuerdan que incluso después del silencio y la separación, la armonía puede surgir de nuevo. Deja en los comentarios qué momento de la historia de Benny te ha impactado más. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna nueva historia sobre las leyendas